Oremos. Te doy gracias, Padre Celestial, por la vida, la salud y por tu inmenso amor para con nosotros, tus hijos. Gracias por permitirme predicar el Evangelio de salvación a través de este medio, la Iglesia Cristiana, Nueva Vida en Jesucristo. Padre Altísimo y Soberano, dirígeme con tu Santo Espíritu y déme sabiduría espiritual para que este mensaje llegue a muchas personas y sean instruidas, enseñadas, corregidas en sus acciones y en su comportamiento y se aparten del pecado. Tu palabra siembra vida eterna, Padre, en el corazón de quien la escucha. Toque ese corazón y dispóngalo para que reciba el mensaje de salvación y responda al llamado de tu Hijo Jesucristo a seguirlo como Salvador y amigo, arrepintiéndose de su pecado y recibiendo la vida eterna que solo Él puede dar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este es el tema número 5 de la serie Cristo te llama. Y el título de este mensaje es Un sumo sacerdote compasivo, que hace un llamado a la salvación. Es Jesucristo este sumo sacerdote. Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Número 1, como representante de la humanidad, Jesucristo intercede por nosotros ante Dios. Número 2, como representante de Dios, que es Cristo, nos garantiza el perdón de Dios. Jesucristo es superior a los sacerdotes. Tiene más autoridad que los sumos sacerdotes judíos. Es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Para los judíos en ese tiempo, el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa en la tierra y solo él podía entrar al lugar santísimo del templo una vez al año para hacer expiación por los pecados de toda la nación. Hacía sacrificios de animales para perdón de los pecados del pueblo. A diferencia de este sumo sacerdote, quien podía estar delante de Dios solo una vez al año, Cristo vino al mundo, el Hijo de Dios, vino como hombre, experimentó nuestra condición humana, fue tentado, pero nunca pecó. Y vamos a la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús conoce nuestras debilidades, enfrentó las tentaciones durante su vida como ser humano, pero vivió una vida perfecta, sin pecado. Nosotros podemos acercarnos a Jesús sin intermediario alguno. Nos acercamos en oración, con reverencia a Él. A través de Jesucristo tenemos acceso directo y personal con Dios. Él es el camino para llegar a Dios. La Biblia presenta la tentación que sufrió Jesús en el desierto. Escuchen bien, esto lo dice la Biblia y está en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y voy a leer estos versículos del capítulo 4 de Mateo, del 1 al 11. Escuchen bien, abran sus oídos. Dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, Jesús 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él, ¿a quién él? Él es Jesús, el tentador, y el tentador es el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, que escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Escuché bien, mira lo que hizo el diablo con Jesús. Y entonces le mostró todas las posesiones a Jesús y se las ofreció. Pero ¿qué dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Oigan bien, la tentación de Jesús en el desierto demostró que él era realmente el Hijo de Dios, capaz de vencer al diablo y sus tentaciones. El diablo enfocó sus tentaciones en tres áreas. En esas tres áreas fue que tentó a Jesús. En las necesidades físicas, el hambre, ahí lo tentó porque él estaba orando en el desierto por muchos días y muchas noches, 40 días y 40 noches, y él tenía hambre. Y fue tentado así, ofreciéndole el pan, alimentos, y para que convirtiera las piedras en pan. Y también lo tentó en las posesiones, o sea, en las riquezas. Le ofreció todos los reinos del mundo, poder. Y también fue tentado en el orgullo, cuando le dijo, lánzate, que los ángeles te van a sostener. Entonces, también en nosotros, en nuestra vida diaria, somos tentados. Tenemos muchas tentaciones y el diablo siempre está allí presentándonos las tentaciones. Nosotros tenemos que resistir a esas tentaciones como Jesús lo hizo. Eso es una enseñanza que Él nos da. Jesús enfrentó todas las pruebas que nosotros también enfrentamos cada día, pero Jesús nunca pecó. Jesús obedecía las escrituras. Oiga bien, Satanás conocía las escrituras, pero no las obedecía. Escuche bien, es importante conocer y obedecer la Biblia para resistir las tentaciones y obedecer a Dios. En la Biblia está escrito todo lo que tenemos que hacer para seguir a Jesús en esta vida y tener la salvación de nuestra alma. Y si vamos ahora a Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, esto dice sobre Jesús. Dice en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y en el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La enseñanza es que Cristo murió por nuestros pecados. Él ha pagado de una vez y para siempre el precio por nuestros pecados con su propia muerte, ofrecida como sacrificio, como expiación. Cuando nos entregamos por completo a Cristo y confiamos en lo que Él ha hecho por nosotros, creemos. Somos liberados del dominio del pecado. Cristo padeció y fue un sacrificio en la cruz y nos liberó de la esclavitud del pecado. Y en Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios. Dice en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado. Se refiere a Jesús entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
El profeta Isaías describe el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. Cristo murió para salvarnos. El Señor está dispuesto a salvar a todos los que acuden a Él y se aparten del pecado. Cristo sufrió por nosotros y llevó sobre sí nuestros pecados para que Dios nos acepte. Y le pregunto, usted que escucha, ¿cómo puede responder ante este sacrificio tan grande que hizo Cristo? ¿Le ha entregado su vida a Jesucristo? Es una pregunta. Revísese, ¿qué está haciendo en esta vida? Jesús trajo salvación y sanidad. En este tiempo aún hay muchas personas que malentienden la importancia de la vida y obra de Jesús. Hay necesidad de que los cristianos expliquemos la extraordinaria naturaleza de Cristo. Dios decidió salvar al mundo mediante el sacrificio de su Hijo Jesús y lo envió como un siervo humilde y sufriente. Cristo es el Mesías y se muestra a través de la humildad, el sufrimiento y la misericordia. Dios abrió la cortina del tiempo para que los contemporáneos del profeta Isaías pudieran ver el futuro y observaran el sufrimiento del Mesías y el perdón disponible para toda la humanidad. Cristo vino y murió por nuestros pecados. Escuche, puedes comprender este sacrificio, usted que escucha la palabra. Si lo comprendes, no lo rechaces. Entrégale su vida a Cristo. Jesús mostró su naturaleza soberana. Por medio de un toque simple, sanaba. Cuando decía una palabra, los espíritus malignos huían de su presencia. Eso lo pueden ustedes leer en Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículo 16. Pueden leer la Biblia allí. En Mateo 8, versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oiga, Jesús tiene autoridad sobre todos los poderes malignos y todas las enfermedades. También tiene el poder y la autoridad para vencer el pecado. Las enfermedades y la maldad son consecuencias de vivir en un mundo caído, en un mundo sumido en la oscuridad del pecado. Hay muchas personas que creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero cada persona tendrá que elegir un solo camino. Y vamos a la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Significa que hay un solo Dios y un solo camino para llegar a Dios. Jesucristo es el camino, es el puente sobre el abismo del pecado. El pecado nos separa de Dios y los seres humanos necesitamos a un Salvador que sirva como puente sobre el abismo del pecado y nos lleve ante Dios. Hay una sola persona en el universo que es el mediador entre Dios y la humanidad y que puede reconciliarnos con Él. Es Jesucristo, quien es Dios y es hombre, y por medio de su sacrificio ha dado vida nueva a quienes creen en Él. Y le pregunto, ¿es Cristo su puente para llegar a Dios? ¿Así lo considera? Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, y esto comienza este versículo con una pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escuche bien. ¿Has pensado alguna vez que la salvación es para todos, excepto para usted? ¿Has dudado de la salvación de tu alma? Esa es la pregunta. Ponga atención a lo que este versículo le dice. Si Dios entregó a su propio Hijo por usted para perdón de sus pecados,
no va a retener el regalo de la salvación. La salvación es un regalo de Dios para ti. Si Cristo dio su vida por usted, no va a retroceder y condenarlo. Oiga, solo tienes que creer en Él, confiar en Cristo. Jesucristo está intercediendo por nosotros en el cielo. Dios nos absolvió del pecado y quitó nuestra culpa. Solo tenemos que reconocer que somos pecadores, pedir perdón y arrepentirnos verdaderamente, entregando nuestra vida a Dios para tener una vida nueva, una vida eterna. Cuando crees en Cristo, recibimos el perdón de Dios y nos comprometemos a dejar de pecar. Nos aseguramos de no ocultarle nuestros pecados a Dios. Para recibir su perdón, lo único que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer una persona es apartarse del pecado, creer en Cristo y entregarle su vida. Los creyentes ya no pecan deliberadamente, escuche bien, y reconocemos nuestra tendencia a pecar y confesamos nuestros pecados a Cristo. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir, si peca, pida perdón. No dude en pedirle perdón a Cristo, que lo defiende, pues Él es su abogado en el cielo. En Él somos perdonados y purificados. Cristo defiende a los creyentes. Jesucristo es nuestro intercesor y esta es la pureza y su santidad que la podemos leer en Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Perdón. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y en el versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y la enseñanza de estos versículos es que Cristo es nuestro sumo sacerdote que necesitamos. Él es santo, no tiene culpa ni mancha de pecado y tiene el lugar de más alto honor en el cielo. Y no tiene necesidad de ofrecer sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, que se presentaba delante de Dios una sola vez al año para rogar por el perdón de los pecados. Pero primero pedía perdón por sus pecados y luego después por los pecados del pueblo. Y sacrificaban animales debido a que Cristo murió una sola vez y para siempre puso el fin al sistema de sacrificio de animales. Ya no hay más sacrificio de animales. Ahora lo que hay es obediencia. Tenemos que ser obedientes a Cristo, obedecer a Cristo. Cristo fue un sacrificio perfecto, único, y no puede volverse a repetir. Y terminó la obra de redención. Perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado con nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Oiga bien, Cristo nunca pecó, pero pagó con su muerte en la cruz por nuestros pecados para declararnos inocentes, justos, por medio de su sacrificio. Fue una ofrenda por nuestro pecado, para que pudiéramos tener una relación correcta con Dios a través de Cristo. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un intercambio, le entregamos nuestros pecados y Él nos hace justos ante Dios. Él nos perdona y nos hace justos ante Dios. Es
nuestra conversión y recibimos entonces justicia. Ya, y le pregunto, ¿ha decidido aceptar a Cristo? ¿Ha decidido cambiar de vida? Revise su corazón. A Jesús lo criticaban por lo que hacía y lo rechazaron en su tiempo cuando él predicaba el Evangelio. Y les dijo en Juan capítulo 8, versículo 46, Jesús les dijo, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Les preguntó a esto, a los fariseos, a los religiosos que lo seguían y lo rechazaron. En este versículo hace esta pregunta, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y dijo Jesús, y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús le demostró a todos los que le seguían cuando vino a este mundo que él era Dios. Los que le rechazaban y querían matarlo examinaban todo lo que hacía, pero no podían encontrar nada malo. Sus acciones de estos líderes religiosos los identificaban como seguidores de Satanás y no creían en Jesús y lo rechazaban en ese tiempo. Pero Jesús no pecó. Nadie pudo acusar a Jesús de pecado. Hoy en día muchas personas influenciadas por Satanás les impide aceptar a Cristo y rechazan su verdad y se niegan a escuchar la palabra de Dios y a obedecer a Dios y viven en delitos y pecados. Esto sucede todavía en este tiempo y están en camino de perdición. Y le pregunto, ¿cuál es su situación? ¿Rechazas a Cristo? Jesús es comparado con un cordero sin mancha, sin pecado, que nos rescató de la esclavitud del pecado. Voy a leer en la Biblia lenguaje actual, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como un sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados fue el plan de Dios eterno de salvación para toda la humanidad. Oiga bien, no podemos librarnos del pecado por nuestra propia cuenta. Solo Cristo puede darnos la libertad. Debemos creer, confiar en Cristo. Él perdona nuestros pecados si nos arrepentimos verdaderamente. El sacrificio de Jesús transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos hace limpios interiormente. Su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de animales que se hacían en el Antiguo Testamento, donde la sangre de los animales era ofrecida como sacrificio para limpiar el cuerpo de las personas impuras. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Escuche bien, Cristo nos limpia, nos purifica de todo pecado y las acciones pecaminosas son más que acciones erróneas. Cuando usted acepta el sacrificio de Cristo por sus pecados, abandona las malas acciones y permite que la sangre de Cristo purifique su conciencia. Y lo exhorto hoy a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, a pedir perdón por sus pecados, a arrepentirse para recibir la vida nueva que le ofrece Cristo, la salvación de tu alma. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que dice en la Biblia, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Él se refiere a Jesús. Cristo no pecó, sin embargo sufrió para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Y su propósito era salvarnos. En este mundo hay muchas razones por las cuales sufrimos. Algunas veces es debido a las consecuencias de vivir en pecado. Vivimos en un mundo pecador. Todos
que seguimos a Cristo debemos estar preparados para sufrir y enfrentar el sufrimiento con paciencia, con calma, en confianza y con confianza en Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, escuche bien, y comienza a predicar el evangelio, y este fue su mensaje. Está en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Llamó Jesucristo a todas las personas a arrepentirse y a creer en el evangelio. El evangelio es la buena noticia de su salvación. Escuche bien, los que oyen y creen la buena noticia de salvación pasan a formar parte del pueblo de Dios y recibirán el Espíritu Santo que ha sido prometido. Y lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y Dios cumplirá su promesa. El Espíritu Santo es quien lo transforma, lo cambia y lo limpia de todo pecado cuando usted recibe a Cristo. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 32, que dijo Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús llama al arrepentimiento. En este tiempo que Jesús estuvo predicando, lo seguía mucha gente. Entre ellos, los fariseos eran religiosos que lo rechazaron siempre. Estas personas aparentaban ser hombres rectos, haciendo buenas acciones para que los vieran y señalaban los pecados de otros, pero no se veían a sí mismos que también ellos eran pecadores. Y Jesús prefería estar con personas que eran conscientes de sus propios pecados y que no eran buenos ante Dios. A estas personas los llamó Jesús para que se arrepintieran. Escuche bien, para estar cerca de Dios debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero primero debemos reconocer que somos pecadores y pedir perdón. El apóstol Pablo predicó el mensaje de salvación, enseñando sobre el arrepentimiento de pecado y la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la Biblia en Hechos, capítulo 20, versículo 21. Leo en la Biblia Diario Vivir. Y dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo le predicó a los judíos y también a los gentiles. Los gentiles son personas como nosotros. Proclamó el evangelio a todas las personas. Y nosotros como cristianos también pasamos tiempos difíciles y confrontamos situaciones difíciles. Perdón. Pero siempre debemos estar preparados para hablarles a otras personas sobre el mensaje de salvación. Debemos prepararnos y capacitarnos para llevar el mensaje del evangelio y llevar almas a Cristo. Debemos proclamar el evangelio de salvación, porque solo Cristo salva. Oiga bien, la salvación viene por confesar a Jesús como Señor y creer en su resurrección. Y la salvación para cada persona está tan cerca como sus propios labios y su corazón. Y si vamos a Romanos, en la Biblia, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo le enseña la manera de ser cristiano. Debes creer con todo su corazón y declarar con su boca que Cristo es el Señor que resucitó de los muertos. Así es la manera de que seremos salvos. El mensaje de salvación está muy al alcance de la mano de todos. Está en tus labios y en tu corazón.
Confiésalo ahora. No esperes más tiempo. Toma la decisión más importante de su vida para que recibas vida eterna con Dios. Y no vayas a condenación, no vayas al infierno donde van las almas perdidas por el pecado. Escuche bien, el arrepentimiento que lleva a la salvación no se lamenta. El remordimiento y tristeza que sienta causado por su pecado le hace arrepentirse y cambiar de conducta. Y eso lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, que el apóstol señala. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades del mundo los puede matar. O sea, matar significa aquí perder la vida eterna. Esto quiere decir que si está afligido por las cuestiones o situaciones materiales, por el afán al trabajo, a las riquezas, al dinero, al prestigio, al poder, por el afán y la codicia, por la inmoralidad sexual, esto es pecado y te lleva a la condenación, a la muerte espiritual. Pierde la vida eterna. Esto es lo que significa este versículo. Revise su corazón. Si tiene remordimientos por sus pecados, pida perdón a Dios. Arrepiéntese para cambiar de vida y tener la salvación de tu alma. El apóstol Pedro exhorta también al arrepentimiento y al bautismo para perdón de los pecados. Y lo podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro predicó el evangelio lleno del Espíritu Santo y la gente que lo escuchó se conmovió mucho, profundamente, y le preguntó, ¿y qué debemos hacer? Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese. Eso mismo debes hacer. No basta con sentirse mal por sus pecados cometidos. Debe arrepentirse de corazón, pedirle a Dios que lo perdone para ser salvo. Si quiere seguir a Cristo, es necesario arrepentirse, volverse a Él y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y la conclusión de este mensaje está lo que comenzamos a leer en Hebreos 4, versículo 15, donde dice que Jesús es el sumo sacerdote, conoce nuestras debilidades y nos hace una invitación a acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Debemos reconocer que Jesús se compadece de nosotros y podemos acercarnos a Él con reverencia. Él es el camino para llegar a Dios. Nunca pecó, vivió una vida perfecta y fue un sacrificio por nuestro pecado. Debemos responder a este llamado que nos hace de salvación y responda con fe y devoción, porque solo Cristo salva. Él está esperando que tome la decisión más importante de su vida, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y el llamado de hoy es arrepentirse y aceptar a Cristo. Hoy Cristo te llama a caminar con Él. Él es el camino para llegar a Dios. Te invita a seguirlo como Salvador y amigo. Cristo te ofrece redención, perdón de pecados. No esperes más. Tome la decisión más importante de tu vida. Ven a Él, ven a Cristo. Arrepiéntese de sus pecados. Recibe la vida eterna que solo Él puede dar. Y le pregunto, ¿quieres recibirlo? Abra tu corazón y acéptalo como su Señor y Salvador. Recuerda, solo Cristo salva. Y le invito a congregarse en la iglesia más cercana a su domicilio, donde se predica el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia, para que no escuches mensajes distorsionados. El mensaje de salvación está escrito en la Biblia.
También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo. Y la dirección es 73 Fairmont Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Los servicios son los días martes y jueves a las 7 de la noche, domingo a las 9 de la mañana. Dios los bendiga siempre.